en el país. Este domingo se fue la luz en toda la Argentina durante 10 horas. Estaba allí y pensé que me iba a quedar en el país. Llovía, todo apagado, los semáforos no funcionaban y el aeropuerto, claro, el aeropuerto pues se convertía en un caos. No funcionaban los trenes, no funcionaba el metro. Ay, la derecha argentina siempre conectada con los capitales internacionales y por supuesto y con cuentas bancarias, por lo general en paraísos fiscales, siempre recorta inversiones en los bienes públicos. Y entonces, después de esos recortes, como ocurre en España o en Italia o en Francia, pues descarrilan los trenes, se llenan las listas de espera de los hospitales, los pobres empiezan a mirar en los cubos de basura, los universitarios no pueden seguir siendo universitarios y las mujeres, la mayoría, se empobrecen. Y en Argentina se va la luz 10 horas. No en la Venezuela de Maduro, en la Argentina de Macri. Con Macri, la metáfora de que se ha ido la luz 10 horas es demasiado evidente. Ese señor se ha convertido en un gafe, un yeta, un mufa. A Argentina le toca recuperar su futuro y va a encender la luz en el continente porque toca relevo. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. ¡Qué lío se lo hubiera dicho yo! La Argentina de Macri cada vez se parece más a la Venezuela de Maduro porque hablaban de otra cosa en otro momento. Abro el debate. Está Leonardo Martínez Herrero, abogado, está Germán Muiño, economista, está Cristian D'Alessandro y está Luis Grimaldi, periodista. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Me gustó el análisis que hace porque desde el no ser argentino hace ciertas comparaciones que por ahí si uno las esgrime en este programa podría tener comentarios negativos al menos de la patria trolera. Pero no me parece desacertado. ¿Cómo lo que escucharon, qué les parece? Sí, Germán. a ver, creo que justamente hace énfasis en uno de los principales problemas del gobierno, la inflación, sobre todo teniendo en cuenta que el discurso electoral era que era el problema más fácil de solucionar para los argentinos y lo cierto es que hoy tenemos una inflación interanual del 57,3%, superior incluso a los niveles que había en el gobierno anterior, que era el gran flagelo, según Mauricio Macri en campaña. Entonces, ¿cómo puede explicar en una elección de renovación de mandato que hoy la inflación es en un nivel bastante superior incluso a la que tenía el gobierno anterior? Hoy estuvo en un acto en Rosario, era una especie de galpón por el Día de la Bandera, había chicos escolares, se la agarró contra Moyano, los pibes miraban como diciendo, ¿de quién me está hablando? Y la pregunta que les hago, cuando ya tenemos el antecedente de que nos mintió en toda la... o que les mintió a sus votantes, o a los votantes en general, los que lo eligieron y los que no, yo digo, ¿desde qué lugar encara para ustedes el gobierno la campaña? O el presidente, Cristian. Bueno, a ver, no es la primera vez que habla en 15 días a nenes de jardín infante, es la tercera. Ya lo vengo contabilizando, hace 15 días empezó a los discursos, a los nenes, a los infantes de 2 a ahora un poquito más de 10 años. Y pobrecitos los nenes estaban en su mundo, estaban jugando. Ahora, la realidad es que estamos con un presidente sin cabeza, perdónenme. Estamos hablando de un presidente que no sé quién le maneja la agenda o quién le maneja el discurso, pero realmente cuando yo escucho eso en semejante ámbito, porque la verdad que hoy era un acto de patria, un acto... Hoy era el Día de la Bandera. El Día de la Bandera, era un discurso para la gente y la sociedad completa. ¿Por qué fue contra Moyano? ¿Por qué creen? Vamos a escucharlo al presidente y después le pregunto, ¿por qué se la agarró con Moyano? Hay una batalla. Y Moyano habló, tuiteó, no sé si fue Pablo o alguno de los Moyanos, dijo los 70.000 millones del correo también se los choreó Moyano, haciendo como una pregunta. Vamos a escucharlo a Macri hoy en el Día de la Bandera. Y en este particular me quiero referir a la patota del transporte. La Argentina tiene el costo de transporte más alto de toda la región. Y no es porque somos un país grande, somos un país muy grande. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal. La incidencia del transporte en el limón, por ejemplo, es del 24%. En las bebidas y gaseosas del 44%. Y ustedes dirán, ¿eso es mucho, es poco? Lo peor es que cuando los señores Moyano quieren imponer algo y la empresa no está de acuerdo, la pyme no está de acuerdo, ¿qué es lo que hacen? Le bloquean la planta. Le bloquean la planta, entonces lo funden.
Y lo mismo vimos hace poco cuando hicieron un paro. Organizaron un paro y los colectiveros que quisieron trabajar, ¿qué les pasó, Patricia? Los apedrearon, destruyeron los vidrios, incendiaron los colectivos. Y eso es lo que se tiene que terminar en la Argentina. Este comportamiento prepotente, patotero, ilegal, que destruye el futuro de los argentinos. Madre de Dios el contexto, ¿no? Los chicos miraban como diciendo, ¿de qué nos está hablando este señor? Que no sabe, por ahí algunos sabían que era presidente, otros eran muy chicos. ¿Por qué elige pegarle a Moyano? O sea, a ver, esto era prácticamente en cadena nacional. Hay, esto no es casual, es causal. ¿Por qué creen Es un claro ejemplo de eje de campaña. O sea, esto es coacheo puro. Pegarle a Moyano. Pegar a Moyano significa pegarle al gremialismo, a los gremialistas corruptos. Es tiro por elevación. No tiene ninguna... No me estás dejando crecer. No tiene ninguna sentencia, Moyano. Pero no me está dejando crecer por culpa de la culpa en el otro. Yo no puedo crecer. Esto es un poco concatenado con lo anterior. Antes era contra el kirchnerismo, ahora... Claro. O sea, ¿por qué abre el juego de enemigos Macri? Porque siempre fue la pesada herencia y el fantasma era Cristina. Cristina no se corre de la escena, pero no es la candidata a presidente. Te digo, es un cinismo increíble lo que tuvo Macri recién. Él se olvida que él fue amigo electoral, socio de Moyano en el 2015 y hasta el 2017. El tema es que cuando quiso avanzar sobre el movimiento obrero y imponer la reforma laboral, Moyano dijo que no, porque fue el primero que se le plantó, claro. Ahí pasó a ser enemigo. Claro. Yo no conozco a nadie que haya fundido por un piquete de Moyano en una fábrica. Ahora sí que el presidente fundió un montón de pymes, 60 pymes por día, cerraron desde que él es presidente. Acá lo tenemos a Germán, me puede decir, si querés darme algún número más preciso, pero es real lo que dice acá el No, es que doctor. justamente vos fíjate, en estos días se conocieron los datos del empleo, ¿no? Sí. Tenemos una desocupación que ya alcanzó los 2 dígitos, sí. Consecuencia obviamente de una economía que está en recesión y que no está en recesión por obra del Espíritu Santo. Es la política económica la que llevó a eso. Entonces, el presidente habla de temas como la corrupción, habla de temas como el sindicalismo, porque no puede hablar de la economía, porque la política económica llevó a esta gran crisis en la que se encuentra la Argentina, ¿sí? Con un nivel de pobreza del 32%, con un mercado de trabajo que realmente son preocupantes todos los indicadores, no solo el número de desocupación, sino que hay una precarización del empleo en general. Claro. Que es muy preocupante. Es muy claro el análisis de él porque sí, la precarización del empleo, me hablas de lo que no son los, o sea, no sé si subempleos, pero sí, changuitas. Porque lo que se está viendo en los últimos números del INDEC, ¿no? Basados en la EPH, es que en definitiva los que tienen empleo, sí. Lo que hay es una creación de empleo de muy mala calidad, claro, y una destrucción del empleo de calidad. El empleo en relación de dependencia, ¿sí? Está en caída, ¿sí? En caída libre. Entonces, eso es realmente preocupante. Y respecto a lo del transporte, el presidente está hablando sobre el costo del transporte como si todo el costo del transporte tuviera que ver con el asalariado. Cuando hay algo que se está olvidando, que es que él dolarizó el precio del combustible. Pero por supuesto. Y el precio del combustible es central en el transporte. Vamos a escuchar, sí. ¿Me permitís que escuchamos a Moyano, que obviamente recoge el guante? Y después quiero, yo hago hincapié, y lo digo en serio, es raro ver al presidente hablando rodeado de pibes. Porque como... Pero merece un párrafo aparte. No importó eso. Porque la verdad que ¿no le resulta raro o no? ¿Lo naturalizamos o está bien? Porque la campaña la llevemos a los colegios. El único que no lo refutan los chicos, porque cualquier otro adulto lo refuta. Pero si esto lo hubiera hecho algún representante del gobierno anterior, hoy la Nata le dedica un programa entero. Vamos a escucharlo. Sí. Vamos a escuchar a Moyano, dale. Es una brutalidad tan que ya uno no se sorprende ya de los disparates y las cosas que dice este señor. Porque fíjese, a una semana o a 8 o 10 días de haber fallecido sus padres, lo calificó de corrupto. ¿O no recuerda ese episodio? Sí, claro. Lo calificó que están hechas de corrupción, al padre. Entonces, ¿qué se puede esperar del personaje de esto? Lo único que se está claramente demostrable es una persona que no está en condiciones de conducir los destinos de un país. El mejor, fíjese, el Día de la Bandera. Este señor, yo estoy seguro que la única bandera que ha jurado, la ha jurado en el Fondo Monetario Internacional. La incapacidad de este señor y los incapaces que lo asesoran, ¿no es cierto?, son igual que él.
Lo que pasa es que ellos quieren, lo que este señor quiere, porque hubo una reunión el día jueves para discutir el salario, pedimos el 46%, y lo que ellos quieren es que modifiquemos el convenio y que le saquemos derechos a los trabajadores. Esto es lo que ellos quieren. Porque hasta ahora ahí hay un no han dato... podido modificar la ley, hasta ahora no han podido modificar la ley por la postura que ha tenido Camionero. Y si es por nosotros, no la vamos a modificar. ¿Qué me viene a decir que los salarios de los trabajadores? Nosotros vamos a seguir luchando para que el trabajador camionero, por la tarea que realiza, la importantísima tarea que realiza, tenga un salario digno y viva con dignidad. Si quiere meternos en preso, que nos meta preso. Y si quiere utilizar alguno de los servicios que utiliza él permanentemente, que lo utilice y que me haga matar. Pero no vamos a dar un paso para atrás para perjudicar a los trabajadores. Escuchando a Moyano, uno se ha cansado en este gobierno de escuchar al presidente Mauricio Macri pedirnos un gran sacrificio a todos los argentinos a la hora de pagar tarifas siderales con servicios que ya vimos, por ejemplo, el otro día, y en la constante que no han mejorado. Y después se la agarra con el precio del transporte. Yo no justifico nada, porque no conozco la cadena de distribución, la logística y los precios en particular. Pero por lo que dice el presidente, se la agarra contra el laburante, contra el camionero, que te deberían ganar menos para que cueste menos. Es paradójico. Diego, hay una gran contradicción, que entonces nosotros tenemos que hacer un sacrificio pagando tarifas altas y los camioneros que tienen buenos sueldos porque se lo peleó Moyano y los camioneros lo quieren a Moyano. Yo no lo conozco a Moyano, pero digo que hay que bajarle el sueldo a los camioneros para bajar el costo de transporte. Es la única solución que ve Macri. Pero Diego, escúchame, por un lado el análisis de Muñoz fue perfecto. Se habla de esto para no hablar de lo que se tiene que hablar. En segundo lugar, la flexibilización laboral, no sé si más o menos lo que yo pude leer hasta ahora, el proyecto, son 2.500 horas de trabajo para un laburante en los 365 días del año, de la manera en que quiera el empresario manejar esas horas. Te vas a tener que limpiar el lugar de trabajo si trabajas al lado de una máquina, por ejemplo. Es volver a la esclavitud. Entonces, lo que no se está hablando es de lo que se tiene que hablar, que es el eje de campaña, porque antes era la discusión política. El eje de campaña es la economía, pero está logrado. Macri no pero puede está hacer logrado. campaña. ¿Qué nos va a prometer, Macri? Está logrado. Ponele que yo fuera indeciso. Pero por Durán Barba está logrado, y porque Moyano contestó y se fue ahí. Pero está bien, pero yo digo, ponele que acá estén 4 indecisos o tengo miles de personas del otro lado, que haya muchos indecisos. ¿Cuál es la propuesta, aparte de pegarle a Moyano, de hablarme la pesada herencia, que no puede que mostrar me un logro? propongan algo? Nada. No puede mostrar un logro, porque esa es la realidad, no puede mostrar un logro. A mí, más que el presidente, vergüenza ajena ya no me da. A mí me da vergüenza ajena la intendenta, la que estaba atrás. Pobrecita, que perdió como ahí, la guerra este fin de semana. Desencajada ahí, perdió como la guerra. Donde decía, ¿qué estoy haciendo? Eso me da vergüenza ajena, porque la verdad que con validar un acto y tener que callarse la boca... Bueno, pero hay una cosa protocolar tampoco. Sí, pero no, pero el protocolo vos tenés que... Si vos, que no va a ir la intendente de Rosario. Si vos lo ves que está diciendo una barbaridad, tenés que ¿pero hacer qué va a como hacer? ¿Le va a decir al hizo presidente, Magario, cállate tenés que la hacer como boca? hizo Magario, agarrar el micrófono y cantarle las 40. Porque la verdad que ahí tenés que demostrarse que sos líder. ¿Sabés cuál fue el único logro de Macri? Hacer perder poder adquisitivo a los salarios y a las jubilaciones. Claro. ¿Dónde está enterrado el poder adquisitivo? ¿En qué contenedor de Miami está? No, eso. Porque nos chorearon el poder adquisitivo. De eso, él quiere bajar el sueldo a los camioneros. Claro. Ahora de los peajes no habla, porque él tiene empresas, tiene intereses en peajes. Los jubilados, 198% perdieron el poder adquisitivo del año en los 4 años. Vamos, 200%, es un montón. Sí, mira, yo te digo, mi viejo que tiene, es jubilado. Labura todos los días de 3 de la mañana con los sueldos de este país, jubilación mínima en Celuca, creo que le pagan 20 en el laburo, mi hermano y yo que lo ayudamos, para bancarse con mi vieja. Y mi vieja tiene jubilación. O sea, tienen para bancar una casa, el auto, ponerle nafta, ir a laburar, no llegan. ¿No? Y ganan, o sea, entre todos, ganan entre los dos, calculo 50 lucas. No llega. Esperá, me corrijo. Tuvieron un aumento de 198 en los 4 años frente a los medicamentos, por ejemplo, que superaron el 300%. O sea, tuvieron aumento de sueldo 198%, porque si no, lo dije al revés. ¿Y los medicamentos? Por ejemplo, subieron el 300%. Es posible. Vamos a escuchar a Cristina, que habló también, hoy presentó el libro Sinceramente. Esto fue en Rosario también, ¿no? Muy bien. En Rosario, hoy 20 de junio, Día de la Bandera, ¿no había otro tema para tratar? ¿Una persona que insultar o agraviar?
¿Era necesario en un colegio rodeado de chiquitos insultar a un gremialista que, por otra parte, es el mismo gremialista que estaba con él el 17 de octubre del 2015, cuando inauguraron un busto de Perón? Es la misma persona, es el mismo gremialista. Te aclaro que este público notorio que he tenido mis diferencias, que hemos tenido nuestras diferencias, pero realmente, además de mal gusto, desmemoriado, ¿no? Porque se podría haber acordado de que hace 4 años él lo invitó a inaugurar y él fue. No le pareció en ese momento tan malo ni tan bueno. En fin, no voy a repetir ningún adjetivo. Se los dejo todos a ellos y a ellas. No. Bien, es verdad que Moyano y Macri en el 2015 tenían una buena relación. Por eso digo, ¿cómo abrió el arco de enemigos? Porque claro, escuchando a Cristina, hay otro discurso. Se la ve una Cristina menos confrontativa, siempre con su ironía. Y bueno, calculo yo que las encuestas no le están dando para nada bien al gobierno, por más que algunos medios, incluso hoy escuchaba que, por ejemplo, que es Schiaretti, que no va con boleta corta en Córdoba, eso es un guiño al gobierno. No, porque vos podés elegir, ahí no tenés, o sea, no arrastras nada, mentira. Están informando mal, pero no importa, más allá de eso, yo creo que Mauricio Macri necesita, porque no tiene logros para mostrar, como alguien dijo por ahí, ir con todo en esto que queda. ¿Y con qué armas va a luchar el gobierno más allá del marketing electoral? O marketing vos fíjate, que tan bien le funcionó a Durán Barba, por ejemplo. Al igual que como en la campaña anterior no dijeron lo que iban a hacer. No, sí, dijeron. Sí, no lo hicieron. No dijeron lo que iban a hacer realmente. No, dijeron algo que supuestamente iban a hacer. Dijeron mentira a los trabajadores y las trabajadoras porque le dijeron, por ejemplo, que no iban a pagar más impuestos a las ganancias, que lo que estaba bien iba a quedar y que... Entonces, y todo eso en definitiva no ocurrió. Ahora, lo cierto es que para reestructurar el acuerdo con el fondo, porque tal como está previsto no se pueden pagar los vencimientos como está previsto, lo que ya se sabe es que el fondo le exigiría a Macri en el siguiente gobierno es las reformas que el fondo denomina estructurales, la reforma laboral y la reforma previsional. ¿Quién es el principal enemigo de esa reforma laboral para el gobierno? O sea, ¿quién se plantó frente a esa reforma laboral? Moyano. Entonces, de ahí uno puede entender también por qué el gobierno ya está plantándose frente a Moyano y mostrándolo como el enemigo, como el cuco, como aquel que perjudica a la sociedad. Sí, después es verdad que el aficionado al gobierno, que está bien y cada uno tiene acá su punto de vista y hay que respetarlo siempre, al menos en este programa, y me parece que deberíamos aprender a respetarnos, ¿no? Y a no vivir en constantemente en guerra, ¿viste? Parece que estamos en una guerra de ideas tremenda. Sí, total. La aniquilación del otro. Pero digo, está claro que quieren instalar esta cosa constante de que está el enemigo, que es el peronismo, los gremialistas. Acá tenemos, yo empecé a conocer la acción de lo que hacen los sindicatos y los gremios, y la verdad que muchas veces ante la falta del Estado han sido en época de crisis el único sostén de familias enteras. Por eso también hay que ver el otro lado. La función de conseguir mejores sueldos o paritarias, sino es una función social. Una función de contención. Medicamentos, tenés salud, tenés recreación, tenés turismo, tenés esparcimiento, tenés un montón de cosas que te provee el sindicato y que muchos trabajadores, si no tuviesen una afiliación a un sindicato, no tendrían posibilidad ni siquiera de ir a Chapamán, no conocían o a Mar del Plata. La gente no conocía el mar antes del sindicalismo. Bueno, por eso. Concatenando un poco... Bueno, yo vengo de una familia donde mis viejos, más mi vieja, mis tíos conocieron el mar porque fueron ahí a Chapadmalal. Pero ¿y cuánto se hablaba de Mar del Plata como peyorativamente? Como totalmente. Una ciudad, porque estaba pero eso era normal para la clase laburante de la cual yo pertenezco, más allá que gracias tengo una mamá profesional que es abogado, un viejo laburante toda la vida y que nos dieron una buena educación a mí y a mi hermano. Pero digo, venimos, acá el 80% de los argentinos venimos de familia de laburo. Pero Diego, o el 90%. Eso es lo que el gobierno o los funcionarios de turno han impregnado en la sociedad
sociedad, que te hicieron creer todos estos años que vos viviste, que vivías en una ficción, que vos no podías tener tu derecho a comprarte el auto, una vergüenza, a chaparmalá, porque eso lo dijo un funcionario que integró el banco. Y colegas también, ¿eh? Bueno, colegas también, pero ¿qué quieres que le hagamos con los colegas? No, eso no lo puedo pero entender. Un funcionario, justificar el hambre del pueblo, no. Pero comenzando con la editorial del colega de España, él está siendo fiel a la corona. O sea, esto es repetitivo en la historia argentina con este tipo de gobiernos. En vez de embellecer y agigantar y enriquecer la región, que era el proyecto que había en su momento, este señor lo que vino a hacer es a retrotraer todo y ser fiel a la corona y seguir estado ligando con la madre patria. Y es la forma en que tienen de gobernar. Entonces, el mensaje no solamente es para Moyano, también es para el Fondo Monetario Internacional, como bien estaba haciendo el análisis Muñoz. Diego, porque es así, doble tiro. Sí. Juan Carlos Monedero, que es el que hizo la introducción, él vino a Argentina. Y él me contó... Estuvo acá en el apagón. Él me contó que en la CEPAL mismo informó que durante la década, que le dicen la década ganada, que acá dicen la década saqueada, en este conflicto siempre generar odio, salieron de Latinoamérica 72 millones de personas de la pobreza. ¿Sí? Hoy, ¿cuánta gente volvió a ingresar tanto en Brasil como acá? Lo que pasa es que depende de los intereses de quién hable, ¿no? A mí me preguntás desde lo que... Y entiéndanme en casa, porque es feriado y no quiero generar bronca. De mi entorno, de la gente que uno puede... que se va cruzando la calle, en el supermercado, amigos, conocidos, el vecino, el portero. O sea, viven peor. Todos. O sea, realmente viven peor. ¿Qué significa vivir peor? Porque a mí no me gusta darte un gusto, porque comerte un bifecito, comer carne 2 veces por semana cuando antes comía 4, o sea, pero ese no es un lujo. Eso pero eso o sea, es lo no que te puedes meter eso en la cabeza. O sea, que es pecado. ¿Bien? Es el pecado original de los argentinos. El comprarte un celular, el comer 1 kilo de carne, o el comprarte el yogur o el queso blanco, que hoy ya es un lujo. Ahora, yo te voy a decir una cosa que mi papá ahora me lo estaba contando ayer y hoy. Vino del supermercado y se encontró con todos los que estaban en el supermercado de alguna manera puteando. Porque había aumentado el precio de tal cosa, porque... Claro. O sea, es algo ya normal en la calle escuchar el rezongo. Y eso se traslada el mal humor social. Al mal humor. Vamos a escuchar a Grabois, hablando Juan Grabois, sobre el liberalismo, el neoliberalismo. Después te quiero muy ahí a ver si me suena. Vamos a ver qué dice Juan Grabois. Crisis o kirchnerista, ¿viste? Tiene que juntar gente del kirchnerismo porque si no, no le alcanza. Junta a Pichetto, que fue la espada del kirchnerismo en el Senado. La Junta Lustó, que fue el ministro de Economía del kirchnerismo de la 125, ¿te acordás? Sí, mejor. La grieta, el campo, que yo, el jefe era Lustó. Cuando Moreno le dijo... Bueno, ahora ese está con Macri. Pichetto está con Macri. O sea, para los gorilas antiperonistas, la verdad debe ser feo tener que votar un gobierno peronista. Bueno, pero en el frente de todos no hay también una suerte de heterogeneidad que también plantea. Alberto Fernández la criticaba a Cristina, Sergio Massa la criticaba a Cristina. ¿Cómo te llevas con Alberto Massa? Sí, pero ninguno era Macri. Bien, ahí pusimos la parte de que habla del... A mí igual ya los términos gorila, eso me parece que quedaron... Recordemos quién fue Pichetto. ¿Quién fue Pichetto? Pichetto fue el que le entregó en bandeja de plata la cabeza de los jubilados. ¿Bien? Al presidente de la Nación. Él negoció lo que hoy tienen como pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, que en el 2018 fue el 28%. Constitucionalista, en fin, yo digo, es probable que un gorila, perdón por la expresión, que un liberal o un tipo que vote a un peronista, es una mala palabra el peronismo para... ¿Sabes lo que pasa? Para un gorila sí. Para un gorila sí. Pero digo, yo estoy en contra de esto, yo estoy en contra de los programas de archivo. Porque en realidad es un recorte de la realidad, muy pequeño. Si bien hay que tener una coherencia... Igual esto de hoy, ¿eh? No, pero digo, hay que tener una coherencia en la vida, digo. Pero digo, el recorte de archivo, pobre de aquel de que no evoluciona y que piensa siempre igual. Yo no soy el mismo que hace 20 años. Hace 20 años yo creía en Carrió.
Y si me hubieran, yo no soy famoso. Menos mal que cambiaste. Pero pará, pero yo no hace soy 20 años famoso. Carrió hablaba de otra forma. Pero, Sí, yo, no, es verdad, pero es yo verdad. no soy famoso, pero si hubiera un recorte mío, me hubieras encontrado diciendo Carrió es la democracia. Está bien, pero ¿Entendés lo que te Pichetto digo? convalidó Pero, esto entonces, hay y que, siempre Todos fue pudimos funcional. cambiar, pero yo nunca estuve del lado de Alzogaray, Claro. de todo un montón de gente No, del igual, liberalismo. indudablemente, la No. dinámica de la política ha cambiado. Vos viste que Hay que verlo de todavía otra manera. el sábado, porque nos olvidamos, como ya se dieron a conocer los frentes, todavía faltan definir muchas cosas, como intendentes de conurbano, Bueno, acá tenemos un candidato, gobernadores de provincia. Ojo que todavía hay puestos importantes Diego. que se van a definir en estas próximas horas. Estamos en la cuenta regresiva, ahora sí. Acá tenemos un candidato, el doctor. ¿Candidato que va a ser usted? A jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por quién? Por Dignidad Popular. ¿Cuál es? Se intentó ir a las PASO dentro del Frente por Todos, pero como no se dio, se van a presentar las candidaturas en Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, porque En la lista de Santiago Cuño. La de Cuño, perfecto. Santiago está Cuño bien. en provincia. Tenemos un candidato y yo en acá. capital. Todavía no está todo definido. Acá tenemos un candidato. A lo que voy es, sinceramente, yo creo que se perdió esto. Porque, fíjate, lo de Pichetto es prácticamente inédito. Era sí, pero hay que entender que es así ahora, porque si no estamos en una cosa como muy... estamos mirando el archivo, que no por obra y gracia del Espíritu Santo fue creado por alguien que trabajó en plena dictadura, o sea, el programa de archivo como lo conocemos. Es muy sutil el recorte que se hace muchas veces. Entonces yo estoy a favor de que la gente evolucione. Está bien, yo no estoy de acuerdo ni con los militares, tengo mis principios, no estoy de acuerdo con Alzogaray, tengo una base, pero si me haces un recorte, seguramente me vas a encontrar diciendo eso cualquier es cosa. tolerable. Todos tenemos contradicciones. La cuestión está claro. es lo siguiente, una vez Moyano lo dijo, cuando pasó lo del correo, los 70.000 millones de dólares, ¿qué apellido está? ¿Macri o Moyano? Cuando salieron los Hoy Panama lo dijo Papers, también. ¿qué apellido estaba? ¿Macri o Moyano? ¿Quiénes blanquearon dinero que tenían en el exterior oculto? ¿Macri o Moyano? No estamos ninguno nosotros, Pero- siempre es Macri. pero aparte El lema era en todo estás vos, en todo está pero Macri. es coherente. Además, más allá de los nombres, hay una cuestión de políticas, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ¿cómo se puede apoyar estas políticas de gobierno a las cuales hasta hace 5 minutos se estaba criticando, ¿sí? Porque digo, más allá de la Pero que no coyuntura criticó nada. de quiénes forman cada espacio, pero- el problema pero- es qué política ofrece ese Claro. espacio Pero llevar Pichetto no adelante. criticó nada. Es que, Pichetto chicos, le convalidó todo. Ustedes se están O dando sea, cuenta que fue funcional. no hablamos nunca de las plataformas. ¿Se acuerdan cuando Plataformas. en la vuelta de la democracia te llegaban a tu casa las cartas, los sobres Claro. con las plataformas? Vos tenías la plataforma del Movimiento Integración y Desarrollo, el del Partido Intransigente, el de la UCD, que ahí la nombraste. Pero estamos yendo a una centro El de izquierda la Unión Cívica Radical, la plataforma del PJ. Y vos leías punto por Sí. punto y sabías más o menos lo que te proponía Bueno, cada partido. Acá lo Diego, único que, el frente- lo único que sabemos el es quién frente- va en cada lista, lo único que Bueno, importa. el frente no, pero el frente de todos- todos. de el todos frente modos, los dos tiene frentes... La los dos- plataforma colgada ya. Pero el Yo Frente de tengo- todos yo tiene tengo- la plataforma yo colgada. tengo- Pero más un allá de plan. eso, los dos frentes Sí, a ver, Germán. principales, que al menos por Claro. las encuestas, digo, no porque sean principales No, por hay otra que, cosa, hay que sumarlo a Urtubey, a Lavagna Urtubey, también. Pero por cambiemos eso, pero a lo que quería plantear es, los dos ya gobernaron, o sea, más o menos las Claro. políticas que adhieren esos espacios se conocieron, ¿sí? O sea, una en el kirchnerismo, la otra en estos 4 años de macrismo, entonces... Sí, pero es un kirchnerismo porque el kirchnerismo estuvo separado del peronismo. Es No, un bueno. frente de todos. No, Hay no, peronismo, pero- hay kirchnerismo. pero convengamos una cosa, no es kirchnerismo o macrismo, es un modelo nacional y popular. Totalmente. Bien, Contra un modelo de frente derecha. a un modelo De derecha neoliberal liberal. de Sí. derecha. Pero límite. Y el medio, que Sí. tanto hablan del medio, convengamos lo que dijo, por ejemplo, en la materia de los jubilados Urtubey. no ¿Qué hace dijo mucho, Urtubey de los jubilados? Que tiene que volver las AFJP. O sea, lo dijo Mirá. y lo dijo en un canal ¿Otra de televisión vez? hace 15 días. ¿Me explicás Bien. para la gente? Porque hay muchos que ya yo era muy chiquito. Sí. ¿Qué eran las AFJP? Negocio. Eran centros Era de jubilación. O sea, el- vos te jubilabas, pero Era no una por... jubilación privada. O sea, en vez de aportar... O sea, el Estado cede la ANSES, digamos. El Estado cede la administración de tu fondo de jubilaciones. En vez de hacer un ahorro social, un seguro ¿Qué es lo que hay social, ahora? que es lo que hay Que ahora. no funciona bien, pero vos, por lo menos tenés claro, algo. algo te dan. Sí. Lo ahorras en una cuenta que alguien te administra. Bien. Ese alguien es un banco, un fondo de inversión, etc. Entonces, cuando vos llegás a la edad jubilatoria con tus aportes, vos tomás el ahorro que tenés. ¿Cómo te lo dan? Te lo dan en cuotas hasta agotar el ahorro,
Si vos vivís 120 años y tu perspectiva de vida te daba para hasta los 80, después no te dan más. No te dan nada. Y o sea que con la FJP, por ahí, si vos te morís. ¿Y sabés salió ahora algo lo peor? interesante de Japón, que es posible que no tengan para pagar. Y en los países de Europa, los ahorros individuales, como hay una expectativa mayor de vida, también están sufriendo colapso. Y claro, pero ¿por qué pasa? Porque está creciendo la expectativa de vida. Claro. Y en Estados Unidos es igual, perdón. De financiarse el ANSES, porque el ANSES con la plata que recauda paga las jubilaciones. Claro. Entonces, si eso no entra al ANSES, va a tu cuenta, y los únicos que ganaban eran los bancos, porque cuando los bancos ganaban con esas inversiones, decían que era de ellos. ¿Y qué pasó con la guita de las que lo frenó, la guita de las FJP. Pero lo frenó un fallo, perdón. Iban a meter la mano en la caja de los jubilados y un fallo de un jubilado fue el que frenó en su momento eso que estaba por pasar. Pero quería detenerme en esto. De lo anterior, perdón. Cuando Cristina se junta con Alberto, Alberto fue crítico de Cristina, y lo dijo en su momento, Solá fue crítico de Cristina, y en este momento que se genera una fórmula en donde si uno agarra un archivo... Todos se criticaron con todo. Exactamente. Pero, entonces, lo que quiero decir es que ¿por qué no imaginarse una Cristina? Vos no te peleas con tu mujer. Pero por supuesto, yo lo que quiero decir es esto, ¿por qué no imaginarse una Cristina? ¿Cuál es la aspiración máxima de un político? Ser presidente de un país. Fue presidente 2 veces. No hizo el duelo porque estuvo en el poder con la mitad de su vida murió en el poder, estando ya en el poder. O sea que el duelo se lo permitió 4 años después, en estos 4 años. Se le muere la madre y tiene la hija enferma en Cuba. Escúchame, ¿por qué no irse a una zona de confort, como puede ser la Cámara del Senado? ¿Te puedo cortar un segundo que tengo un último momento y seguimos? Vamos con, ya volvemos al tema. Me quedó pendiente, quiero entender bien lo de las AFJP, que nunca me termina de quedar claro qué pasó con esa guita. Último momento, dale. Último momento. ¿Falleció el Chapa Suñé? 72 años. Ex jugador de fútbol. Ahí lo tenemos, levantando la Copa del Mundo con Boca, el Chapa Suñé. Mirá vos, una gloria de Boca, che. De la época de Lorenzo, ¿no? Sí, claro. Mirá vos, che. Con un gol de Chapa Suñé ganamos la Copa Nacional a River. Le ganamos el campeonato nacional. Pero era joven el Chapa, che, ¿qué lo parió? Bueno, nada, informamos para un saludo, un abrazo enorme a toda la familia, a todo el pueblo boquense que seguramente está enterándose a través de la pantalla de Crónica de esta triste noticia. Falleció el Chapa Suñé. Bueno, volvemos al tema. Vos no mencionaste a Alberto. Vamos a escucharlo a Alberto Fernández, que, claro, habló primero del tema de la Constitución y él lo acusaron de querer reformar la Constitución, porque prácticamente fue una acusación. Mirá lo que le contesta Alberto Fernández. No, yo no quiero cambiar, esa te la corto, no tengo ningún interés de cambiar la Constitución. Y a partir de los procesamientos contra Cristina, funcionarios encarcelados, ¿cuál cree usted que va a ser la relación con la justicia en caso de ser electo presidente? La relación, primer punto, yo nunca hablé de reformar la Constitución y no está en mi plan reformarlas, ¿ok? Yo digo esto para que terminemos de una vez por todas. Habrá gente que cree que hay que cambiarla, yo no lo creo. Nosotros dimos vuelta a la Argentina con Kirchner con esta Constitución. Esta Constitución no nos impidió en nada hacer lo que teníamos que hacer. Con lo cual, para mí la Constitución no es un problema, es un tema al que recurrentemente me vuelven a meter, pero no es un tema, la verdad no es un tema, no está en mis planes. No están los planes de cambiar la Constitución, se lo notaba como ofuscado. En esa... Corriendo otra vez el eje de campaña, lo que dijo Muñoz de entrada, o sea, es lo que decías vos, seguimos, porque claro, la judicialización, sacar a la gente que está presa, lo político, viene por ese lado. Claro. Pero ¿qué tiene que ver meterse con el Poder Judicial, con el independencia? Indulto, porque el indulto presidencial está en la Constitución actual. Claro. Está vigente. Está vigente. Igual, ¿sabés qué? Yo le pregunto, le puedo preguntar a ustedes, porque como nadie le pregunta a los candidatos, ¿qué van a hacer? Yo digo, ¿qué van a hacer para salir? ¿Cómo salimos, vos como economista, cómo salgo de este infierno? Bueno, lo primero y principal es que... No me mientas, no me prometas cosas que no pueda cumplir, Muñoz. El problema es que hay que ver con qué escenario se asume, ¿sí? Porque lo cierto es que el transcurso de acá a diciembre puede ser en distintos escenarios. No está claro el gobierno cómo lo puede llegar a dejar Macri en caso de que
pierda las elecciones, ¿sí? Y que tenga que asumir otro signo político. Porque lo cierto es que esta política donde el Fondo Monetario le terminó autorizando hasta incluso vender dólares contra el propio estatuto del fondo, ¿sí? Es lo que te lleva... Eso es increíble. Vos lo decís lo naturalizás, pero No, eso no, es por eso. increíble. Pero la cuestión es que de eso, vos lo que no sabés es que si de eso se puede derivar, que termine rifando las reservas, que además de eso se te dispare el tipo de cambio y producto de eso se te dispare entonces la inflación aún en niveles más elevados de lo que está actualmente. En este momento puede ser que no sepamos cuántas reservas tenemos porque no lo sabemos. No, el nivel de reserva se informa a diario. Pero en un Sí, momento era como que no estaba... Lo que el Banco Central dejó de hacer es informar a diario la causa de la variación de las reservas, por lo tanto siempre hay que esperar 48 horas para saber. Antes se sabía en el mismo día, ahora hay que esperar 48 horas para saberlo. Pero el problema es, mañana vencen 1.300 millones de dólares de títulos en pesos que tienen los tenedores extranjeros, ¿sí? Sí. Ahí ya se va a empezar a ver cuál es la actitud de esos tenedores extranjeros, de ¿Qué hacen con los...? deciden reinvertir en Argentina o deciden irse. Fugar. ¿Sí? Puede haber otra fuguita. Si deciden irse, el gran problema es que el Banco Central, autorizado por el Fondo Monetario Internacional, sea quien le venda esos dólares para que ellos salgan del país. Entonces, que ocurra lo mismo que ocurrió en abril del año pasado, que los tenedores extranjeros estaban de salida, el Banco Central le vendía los dólares baratos y sin embargo el dólar después se fue de 20 a 40 pesos y la inflación se nos fue al 47,6%. Dios mío. Vamos a escuchar mientras me cuenta esto. Te digo, ojalá que no haya antes del proceso eleccionario otra corrida, otra fuga de capitales y otra corrida del dólar, ¿no? Porque esperemos. Y lo peor, te vas a enterar 48 horas después que te quedaste con pocas reservas en el Banco Central. Totalmente. Vamos a escuchar a Alberto Fernández hablando sobre la justicia. La justicia que para mí también tiene que ser tema a resolver, porque hubo fallas en el gobierno anterior, en justicia independiente. Parece una utopía en esta Argentina. Vamos a ver qué dice Alberto Fernández. Quiero una justicia que sea propia de un Estado de Derecho, que actúe con total independencia, que tenga jueces honestos y que tenga jueces que no respondan al poder político de turno. Eso quiero, no quiero nada más que eso. Si la justicia existe, a Cristina nadie la va a condenar, estoy seguro. He estudiado todas las causas de Cristina, sé de lo que estoy hablando. Y cuando digo que sé de lo que estoy hablando, quiero decirle que están hablando con alguien que ha escrito libros, que hace 25, no sé, estoy perdido la cuenta, creo que más de 25, 30 años, que enseño Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Sé de lo que estoy hablando. Y cuando alguno se raja las vestiduras porque digo, va a haber jueces que van a tener que explicar lo que escribieron, no me lo van a tener que explicar a mí. Van a tener que explicárselo al sistema institucional argentino, al Consejo de la Magistratura, a quien corresponda. No soy yo a quien le va a pedir explicaciones. Si la pregunta es si Alberto Fernández tiene vocación de venganza sobre los jueces, la respuesta es no. Yo vengo con cero vocación de venganza. La venganza nos dejó en este lugar. No vengo a vengar a nadie ni a vengarme de nadie. Pero sí vengo a hacer la república que ellos declaman y todos los días humillan. La venganza. El otro día estaba mirando a Los Autos Locos. El otro día estaba mirando a la señora Mirta Legrand y hablaba de esta especie de comité de la venganza. Y es algo que la verdad que somos todos argentinos, deberíamos empezar a creer en políticas de Estado que excedan los colores políticos, porque si no, no salimos más. Gane quien gane, no salimos más, Diego, chicos. ¿sabés qué pasa? No existe. Es la lógica y lógica. Y te voy a decir algo más. Hay un texto que yo vengo publicando hace 3 años que digo que en el triunfo está el ocaso cuando vos aniquilás al enemigo. O sea, si vos ganaste, después no lo aniquiles. Y yo lo que espero, si el gobierno llega a ser el de Fernández, es que llamen a los funcionarios de este gobierno que han sido probos. ¿Y si es el de Lavagna Urtubey también? Y que llamen. ¿Y si es el de Macri? Bueno, qué sé yo. Pero ¿sabes qué pasa? Porque hay que terminar con la guerra. Porque esto de la venganza. Es que no hubo funcionarios Diego, probos. Vamos a te claro, cuento. Hay funcionarios. No hay funcionarios probos. Pero si hubiesen funcionarios probos, no tendríamos lo del desastre que hay funcionarios probos. Yo creo que en todos los gobiernos que están ahí no hay ninguno probo. Incluso en este gobierno tiene funcionarios probos. Incluso en este gobierno bueno, hay que rescatarlo. Que ha sido para mí, que la pifió, por lo menos en el área económica, en lo social,
yo creo que tienen funcionarios idóneos, probos, honestos. Ponemos un paño frío. Ponemos un paño frío sobre esto. Decime, Diego, te voy a hacer la pregunta a vos, ahora me toca el rol de periodista. ¿Cuáles son para vos? Frigerio me parece un tipo... Sí, totalmente de acuerdo. Pero te cuento, nada de esto pasa. A ver, buscame dos. Pero déjame pensar. Hay gente del bueno, gobierno... tenés que pensar. Larreta me parece un tipo, Larreta me parece un tipo que ha mostrado gobernabilidad. Larreta, no sé, primero, pero no es funcionario del gobierno nacional. Bueno, pero es dentro, estamos hablando dentro de los tipos de las caras del gobierno. Quiero aclarar algo. No existe el Ministerio de la Venganza. No existe la reforma constitucional, es una campaña del miedo, una campaña del miedo que están haciendo. Yo hablé con Roberto Barata, con Amado Vudú, que están detenidos, para mí son presos políticos. Sí. Ellos hoy sacaron un comunicado que dice: indulto para nadie, justicia para todos. ¿Sí? Lo que quieren es un juicio justo, con jueces justos, sin escuchas ilegales, sin pruebas armadas y con la CIDE interviniendo. Ellos no quieren indulto para nadie, las escuchas, justicia para todos. Que creo... lo de las escuchas en los programas de televisión, que fue una herramienta que utilizó muchísimo, o sea, a Luis Majul, le encantan, o sea, ¿qué va a hacer Majul con sus programas? A mí me parece que se ha abusado del recurso, porque es un atropello a la privacidad de la gente. Pero después que la justicia actúe y que si hubo delito lo manden en cana, pero esta cosa de extorsionar con escuchas es bravo. Pero mirá lo que se hizo, el escarnio público que se hizo con Beatriz Salomón, por darte un ejemplo de algo que no tuvo... Está bien, es un buen ejemplo que no corramos lo de la política, está bien. Que no tuvo delito alguno, que fue la privacidad de una persona y se lo expuso de una manera terrible. Y bueno, imagínate las causas que se han armado. Pero esto es peor, porque acá te arman causas judiciales. Claro, esto del operativo PUF es una causa judicial que la tiene, o casualidad, Bonadío. ¿Sabés el desastre que va a hacer Bonadío con esa causa que es nula y basada en escuchas ilegales? Escucharon a un abogado con el cliente. Bueno, pero el límite a las escuchas, me parece, o sea, llegó tarde. Eso es servicio puro. Indudablemente lo tuvieron que hacer porque ya se le fue un poco de las manos, o sea, era muy evidente, me parece que viene por ahí, porque si no se hubiera hecho. En una semana, Bonadío va a detener gente en esa causa. Pero es más grave, en una semana. Doctor, es más grave. Pará, porque acá está diciendo algo. Pero es más grave lo que no... Va a haber detenidos por la causa... Bonadío va a detener gente con la causa esta. Sí, con la operación PUF. Yo tengo una historia que lamentablemente no se anima a salir al aire. Un empresario del rubro, o sea, vendía departamentos, inmobiliario, alrededor del mundo. Muñoz, 10 años atrás, le compra 3 departamentos. Voy a contar la historia, no lo voy a nombrar. Él, un empresario inmobiliario, le vende... Vos cuando tenés un cliente no le preguntás de dónde viene la plata. Bueno, con toda la causa de los cuadernos, sale que le había vendido 3 departamentos a Muñoz. Lo cita Bonadío, él estaba con su familia de vacaciones. Cuando viene acá le dice: usted me tiene que decir que esta plata se la dio Cristina, si no lo detengo. Tuvo 100 días preso. Sí, sin duda. Esto es real. Tomando un café me lo contó a mí, que nada que ver. Pero Diego, me lo contó así. Es más grave lo que no se publica que lo que se publica. Lo que no se publica que le llega con llamados a jueces, de parte de jueces, de parte de servicios. Vos tenés tal viaje que fuiste a tal lugar en tal momento y con eso estás apretando, porque este es el país de la apretada, a través de los servicios. Lo que no se publica es peor que lo que se publica. Bueno, pero además hay un fiscal. Este fallo ahora no habla de empezar a utilizar menos a los espías. Yo te leí hoy un artículo que hablaba, menos espionaje, porque ha sido... Mirá, viene la era del espionaje, ya esto viene, yo creo que desde esto comenzó para mí el tema de la CIDE fuerte a partir de lo que fueron, bueno, vivimos atentados terroristas y la muerte del hijo de Menem. Ahí empezamos a escuchar hablar de los servicios. Antes nosotros, bueno, y después en la dictadura militar, pero digo, en la democracia... Gustavo Vélez se tuvo que ir del país. Gustavo Vélez se tuvo que ir del país. Un día que quieras, yo tengo un proyecto para una reforma judicial, policial y penitenciaria, donde se tiene que crear la policía judicial y sacar a los servicios de inteligencia, unificar el fuero federal con el fuero nacional, que las fiscalías empiecen a trabajar en las comisarías. ¿Cómo puede ser que el Poder Judicial trabaje para el Poder Judicial? La gente tiene que ir a tribunales, saben dónde queda la comisaría y no saben dónde están las fiscalías. Hay que hacer una reforma. A mí algún día me gustaría estar hablando de esto, verdaderamente. ¿Vos fijaste el escándalo de Ollarvide? El escándalo de Ollarvide, perdón, cuando fue en su momento... Es verdad que a los jueces, una vez que se retiran, ya no les puedo decir, o sea, no podés investigarlo.
¿Se puede? Porque Ollarvide como está dejan todo el procesado. compromiso. Ollarvide está Ah, procesado. pues está bien, Pero había Ollarvide, escuchado cuando fue la cama que le hicieron a Ollarvide, que fue también un tema, bueno, está bien, había ¿Qué cama vos decís? un tema de Lo del- prostitución y demás. ¿Cómo se llamaba? ¿Spartacus? Spartacus, pero ahí intervino toda la Literal le cadena de hicieron la cama. Sí, de bueno, Spartacus. pero en el toda la en los cadena de jueces servicios. Tenés un cargo adicional que es ser probo, ¿no? Que tenés Sí. que... El reglamento de la ¿Qué sé justicia yo? nacional les impide. Es raro un Claro. juez en un prostíbulo. Claro. No, y apañándolo al Le puede prostíbulo. gustar lo que le quiere gustar, ¿no? Pero ahí, Cada ahí uno lo hace que su hay que parque de entender es diversiones. cómo trabajan los servicios y cómo operan a través Bien. de los medios también. Me ¿no? quedó pendiente, porque lo quiero saber yo, ¿qué pasó con las... ¿Te acuerdas que estaba Orígenes, las FJP? Haceme acordar de algunas... Orígenes, Arauca, Máxima, Consolidar. Consolidar. ¿Qué pasó con Paso. ¿Qué pasó? Había un fondo. Bueno. ¿Y ese fondo dónde Va, fue? El fondo es lo que hoy se conoce como Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bien, Pasó lo al que Estado. hoy tiene la volvió a ANSES, pasar al Estado, Lo claro. que hoy tiene la ANSES. Estaba bien, ahí esa guita. Estaba en las inversiones Perfecto. que habían hecho las compañías Claro. de Eso, vos retiro. comprabas un seguro de... es como No. una- Vos no comprabas nada. Vos, como trabajador, aportabas obligatoriamente. Perfecto. Pero por Bien. eso es como yo, por ejemplo... Tu jubilación Yo, iba a esa yo lo que caja. hago, yo me pago todos los meses No. 2.000 pesos. Eso un va al seguro margen, porque eso es un seguro voluntario. Para mi jubilación, voluntario, Para tu claro. jubilación es voluntario. Sí, pero Eso- podías incrementarlo. Esto es un seguro de retiro que hoy... Pero, está pero funcionaba así, vos pagabas Sí. todos los meses. Sí, todos Te los meses, descontaban pero tu de manera jubilación. obligatoria. Obligatorio. También podías aportar. Claro, a ver. Vos, y después, para, había un mínimo obligatorio y vos podías aportar más. aparte, había los seguros de complementos, seguros Claro. de retiro complementarios que, eso sí, los ahorros voluntarios se perdieron. O sea, si vos en su momento aportabas un poco más de lo que... O sea te que ahí tenía que- estafaron a cuánto. Ahí se comió el Estado la plata. ¿tá? Mami. ¿Por qué? Porque en Qué realidad el divino. Estado no, la FJP y la FJP no lo transfirió el Estado. Bien. O sea ahora, que se fueron porque eran, eso sí. eran capitales privados. Claro, pero eso ¿Extranjeros era... o nacionales? No, y generalmente eran los bancos. Bien. Bancos españoles, Todo ese dinero bancos- vino al bancos Estado. franceses, bancos... 50.000 millones de dólares. ¿Cuánto hay hoy en el Fondo de Garantía Y Sustentable? ahora debe haber 70.000 millones, pero se bajaron un montón. Pero se patinaron un Se montón patinaron, este había gobierno. del 90 y fondo. pico. Y están Ahora, gracias a un fallo están. ¿qué pasa con esto? Vos cuando cumplías tu edad y tu requisito jubilatorio, vos percibías una renta o un ahorro que se iba disminuyendo a medida que pasaba tus años. Te iban, Claro, depositando. Te iban depositando hasta acabar el ahorro. ¿O te la podían dar toda junta? No, todo junto no. junto. O pasabas ese ahorro que tenías a una compañía de seguro Ok. que se llamó rentas vitalicias. Sí. Esto te aseguraba, supuestamente, con el 1 a 1, te aseguraban plata en dólares, etcétera. Esos 300.000 argentinos que hoy cobran una renta vitalicia, que la mayoría son viudas y discapacitados, ¿sabes cuánto cobran, Diego? 500 pesos por mes, 1.000 pesos, como mucho 2.000 pesos por mes, en concepto de salario. Eso que hoy cobran los 300.000 argentinos más o menos, si volviesen a hacer FJP, estaríamos cobrando millones, 1.000, 2.000 pesos por mes. Igual es Eso perverso, en igual es concepto perverso jubilatorio. la forma en que te jubilás, porque ¿viste? Yo tengo entendido que te contabilizan en el último año. O sea, vos podés No, saber. no. ¿Cómo es esa No. parte que no entiendo? Cuando vos Tengo un te minuto, jubilás, resumímelo que tengo Cuando un vos minuto. te jubilás, te toman el promedio de las 120 Sí. últimas remuneraciones, o sea, el 10 promedio años. de los 10 años. ¿Bien? O sea, vos podés haber sido gerente general de una empresa los 20 primeros años de tu vida y los últimos 10 fuiste monotributista, te embrocharon con el monotributo. Qué bárbaro. La verdad, da gusto escucharte hablar de este tema porque se nota que lo manejás de pie a pa. Es Cuando, más, el cuando sindicato- me jubile dentro de 4 años, No, pues yo me quiero jubilar. vos sabés que Pero cuando me el jubile- sindicato de jubilados en el que integra él también va a venir y va a aportar gente para... ¿También te vas a ser candidato a algo? No, viene a aportar gente Yo a te las voto, listas. pero quiero decir algo. No, ¿Qué yo- le pusiste al trago? Porque es el Nada, tercero. nada, ¿Qué le, el segundo, decime, el segundo y ¿qué es le sin estás alcohol. dando a Cristian? Porque ya está Sin cambiando. alcohol. Ya le está cambiando el No. tono. A él le cambian los cachetes y se le empaña el No, vidrio no, de, no, la- este de sin las alcohol. gafas. Está Sí, es riquísimo, a ¿eh? Ah, bien. propósito. Atención, en San Fernando están inaugurando nuevas escuelas. Mirá.
Es vivir una experiencia única, conocer Calafate, el glaciar, una de las maravillas